Bienvenido la comunidad teleyoutuber de Maravino TV. Hoy en Fuera de Radar vamos a hablar de los ovnis de la vida real. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros queremos contar esos temas que nos suceden y nos da miedo que nos tilden de loco. Te dicen, no, tú estás loco, eso lo que viste fue visión, o eso no lo viste, lo imaginaste o lo soñaste. Cuando he publicado estos temas en redes sociales o he hablado, la gente se comunica por privado para hablarme de esas cosas que le han sucedido, pero le da miedo hablarlo porque los tildan de loco. Los famosos haters, el bullying. Entonces, ¿tú te atreverías, te pregunto, tú te atreverías a hablar de estos temas que te han sucedido y que tienes miedo de que la gente te diga loco? Hoy voy a hablar de esos ovnis de la vida real, de esas cosas que me sucedieron a mí. El primer caso sucedió por allá por el año 1986. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba parado en una esquina con varios amigos. Recuerdo cada uno de sus nombres. No lo voy a decir aquí por no comprometerlos a ellos. Estaba parado en una esquina en el barrio donde yo me crié. Era un barrio en la zona sur de Maracaibo, en ese entonces era Maracaibo, muy cerca del aeropuerto. No había internet, no había wifi. Nuestro entretenimiento eran los juegos tradicionales y mirar las estrellas y el cielo y ver los aviones pasar. ¿Qué sucede? Que nosotros vivíamos tan cerca del aeropuerto que los aviones pasaban muy bajito cerca de nuestras casas. Esa noche estábamos reunidos en una esquina y vemos una luz que venía paralela al aeropuerto. No iba en dirección hacia el aeropuerto, venía desde el oeste hacia el sureste. Una dirección bastante atípica para un avión. Veíamos una bola de fuego, una luz redonda, muy redonda y muy rápido, era muy rápido y no emitía ni un sonido. A la altura a la que la veíamos debería emitir un sonido. En ese entonces nuestros aviones, que era una flota o son una flota todavía muy antigua, emiten mucho ruido. ¿Qué sucedía? Que nos quedamos mirando y daban nuestra opinión. Sin querer, se puede decir que nosotros somos expertos empíricos en imágenes de aviones. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos o crecimos viendo pasar en aviones, las luces, y lo sabíamos identificar cuando era una avioneta, cuando era un avión grande, cuando era un jet. Lo sabíamos identificar porque lo veíamos todos los días. Era nuestro entretenimiento ver los aviones pasar. Pero ese no era un avión. Sabíamos en nuestro corazón que ahí no había un avión, había otro objeto y era de nuestra curiosidad. Nos quedamos debatiendo qué era eso que pasó allí, qué era, porque hay algo muy particular en los aviones. Cuando pasan los aviones, la luz, cuando viene de frente, se puede ver una sola bola de luz. Pero cuando el avión va pasando, se le ve algo muy particular que no tiene, que este objeto que nosotros vimos no lo tenía, que son las famosas luces de navegación. ¿Cuáles son esas luces de navegación? Son esas luces que titilan en los aviones. Las que van titilando, ¿verdad? Encienden y apagan en los aviones, pueden ser de diferentes colores, rojas, azules, amarillas, pero están titilando en los aviones y uno lo puede identificar. Este objeto no lo tenía. Nos quedamos debatiendo qué era el objeto y cambiamos la conversación que teníamos en ese momento por el objeto que habíamos visto en que acabamos de ver y que acababa de pasar a mucha velocidad. Sorpresa que en mi casa se compraba todos los días el periódico. Mi sorpresa cuando yo abro el periódico y veo una reseña muy pequeña de el ovni que había visto un piloto de ese aeropuerto que estaba cerca de mi casa en ese entonces. El piloto decía que había visto una luz a lo lejos y la gente del aeropuerto, el radar, decía que ellos no veían nada, pues. Pero él decía que sí porque él veía la luz a lo lejos. Total que el hombre dejó pasar la cosa así. Pero en la misma reseña había algo muy particular que nos llamó muchísimo más la atención, que es
que un piloto colombiano, unos minutos después, se encontró con ese mismo ovni y casi choca con su avión. Él dio parte a las autoridades y los aviones según la reseña del periódico, los aviones de guerra de Colombia salieron a ver qué pasaba, qué veían allí y no encontraron absolutamente nada. Ese fue el primer encuentro que yo tuve de esa naturaleza. El segundo encuentro, de verdad, fue algo extraordinario, pero lo voy a dejar para el final y voy a hablar de ese tercer encuentro que me sucedió en el año 2015. Yo venía manejando de noche y cerca de donde yo vivo había una empresa contratista petrolera. Yo iba pasando y yo observé en lo alto una luz como si fuera una antena que estaba parada allí. Y yo dije, bueno, ¿cuándo colocaron esa antena allí? Y la pusieron muy alta. Cuando veo que se mueve la luz, yo detengo el vehículo, me bajo y llamo a unas señoras que estaban allí, pero ellas no me entendían lo que yo le estaba diciendo. Y veo la luz que prende una luz, la apaga y en el mismo instante prende otra, con una lentitud y una pasmosa, así, muy lento. Prendía una, apagaba otra. Y luego fue moviéndose hacia donde yo estaba. Aproximadamente me pasó muy por debajo de donde yo estaba, pero alto, ¿no? A una altura que cuando pasaban los aviones recién despegados del aeropuerto. No emitía ningún ruido. Eso también me dio bastante curiosidad. No emitía ningún ruido. Y yo en ese entonces no había, no sé, los smartphones que tenemos hoy por hoy, que sacan videos, sacan fotos extraordinarias, y además era de noche. El objeto, que pasaba muy lento, de pronto cobró mucha velocidad y arrancó, no emitió ningún ruido. Yo me fui manejando con la curiosidad, con la cosa en la cabeza. Cuando yo voy pasando, ya he recorrido unos 5 minutos en mi vehículo, siento pasar un avión por encima de mi vehículo, a más o menos aproximadamente la misma altura que iba ese objeto que yo acababa de ver. Pero este avión emitía muchísimo ruido y además tenía luces de navegación que lo identificaban como un avión. Eso me corroboró en el instante la comparación entre el objeto y este avión que acababa de llover. Entonces, evidentemente no era un avión lo que yo había visto. Y además los aviones no tenían en ese entonces la capacidad de detenerse como si fueran detenerse en el aire. No habían drones, no existían drones en ese entonces tampoco. ¿Ok? La tecnología no había avanzado tanto en ese entonces, en el 2015. Luego ahora sí les voy a contar lo más extraordinario que yo he vivido como ser humano en ese ovni de la vida real. Me sucedió por allá por el año 1997 aproximadamente. Y todavía al recordarlo se me grifa el pelo porque yo quedé mudo por un buen rato, no pude hablar, no me podía mover. Yo acababa de llegar a mi casa y iba a guardar mi vehículo. La persona con la que yo estaba casado en ese entonces, teníamos una niña pequeña y ella, y teníamos unas perras que cuando yo abría el portón se desaparecían. Y como yo quería evitar que se me fueran, yo le dije a ella que encerrara las perras para poder meter el vehículo. Mientras yo esperaba que ella acostara a la niña, que estaba pequeña en ese entonces, y encerrara a las perras, transcurrió un tiempito. Yo estoy descuidado y miro hacia el cielo y veo un objeto enorme, gigante, muy, muy bajito, aproximadamente como el alto de un edificio de 20 pisos. Algo muy bajito para un objeto tan gigante que no emitía ningún tipo de ruido. Era, miren, asombroso. Todavía me recuerdo y se me grifa el pelo, mire. De verdad es algo asombroso. Eso que yo viví, esa experiencia, y me tildarán de loco, pero fue lo que yo vi. Fue una experiencia bastante emocional porque me quedé mudo, me quedé paralizado
en ver ese objeto que pasaba y no emitía ni un solo ruido. Y a tan cerca, o sea, a una distancia tan cerca, cuando sale mi señora, yo le señalo al cielo. Y ella me dice, ¿pero qué pasa? Y yo le sigo señalando al cielo. No me salía, no emitía un sonido yo. No podía emitir un sonido, no me podía mover. Lo único que podía mover era la mano y el dedo para señalarle hacia arriba. Y ella me dice, ¿qué pasó? Cuando yo pude emitir un sonido, le digo yo, vi un objeto. Entonces ella me dice, bueno, mete el vehículo. No, mételo tú, yo no puedo manejar. No me daban las piernas para moverme, mucho menos para meter el vehículo. Esa experiencia fue algo que en esa noche yo no pude dormir bien. O sea, ¿qué era lo que yo había visto? Era un objeto grande y ella me interrogó, me preguntaba 1000 veces qué era lo que yo veía. Y yo le decía lo mismo. O sea, yo vi un objeto gigante que se fue alejando muy lentamente y no emitía ni un solo ruido. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Ustedes se atreverían a pararse en una cámara y decir todas estas cosas? Por eso lo titulé hoy OVNIs de la vida real. Muchas veces nosotros hablamos de OVNIs o oímos hablar de OVNIs allá en la televisión, en la radio, en la prensa, pero nosotros nos atrevemos a hablar de OVNIs si tenemos estas experiencias. Pocas personas se atreven porque los llaman locos, le hacen bullying, ya te volviste loco, te tragaste una flecha, cualquier cosa te van a decir. Pero estamos en la era de la comunicación y las cosas hay que decirlas. Tenemos los medios, tenemos todas las oportunidades de las redes. Como estamos nosotros aquí en Maravina Televisión, tenemos esta oportunidad, esta plataforma para comunicar todas estas cosas. Si ustedes han vivido una experiencia como esta, los invito a que escriban y los estaré leyendo. Se les quiere un montón. Estamos aquí para el próximo programa. Vamos a tener temas interesantes como este. Y vamos a estar leyendo lo que ustedes están escribiendo aquí abajo. Los voy a estar leyendo. Por favor, voy a decir, si no quieren colocar su nombre, no importa. Lo dejan anónimo, pero escriban esas experiencias que ustedes han vivido o han escuchado de personas de primera mano, pues de personas que las han vivido. Los espero por este canal toda la semana para que estemos hablando de estos temas interesantes.